Situación que han vivido o todavía están viviendo en más de un sentido estos compatriotas nuestros allí en la frontera con Brasil. Para hablar de esto está el doctor Antonio Fratamico, presidente de la Fundación Apolo. Antonio, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, José Luis? Un gusto. Gracias, ¿Cómo estás? igual. Bien, bueno, siguiendo esta situación, nos contaban vecinos de Mar del Plata que están vinculados a algunos de los que estaban ahí a bordo de ese micro, que bueno, que ya pasaron todos, que están aislados en un hotel, que algunos habían decidido retornar antes porque creían que esto no iba a tener solución. Nosotros recién, antes de ir al corte, poníamos un parlamento de la discusión entre la directora de Migraciones y un director médico del hospital allí, en Paso de los Libres, y lo que queda claro es que, bueno, la ideología gubernamental es absolutamente conculcadora de todos los derechos constitucionales en este sentido, ¿no? Correcto, sí. A ver, primero quiero mencionar, digo, que estoy muy contento de que ya un grupo de personas haya podido ingresar a Argentina. Todavía no fue la totalidad. Como vos bien mencionás, había unas 86 personas. Algunos de ellos venían en un micro, en un ómnibus, y todas las que venían en un ómnibus ya están en Argentina, están en un hotel haciendo una cuarentena, ¿sí? Y todos los demás, que eran aproximadamente unas 50 personas, algunos se volvieron porque, como vos bien mencionabas, ya habían perdido la esperanza de poder ingresar al país, se volvieron a otras ciudades de Brasil, y otros quedaron esperando, que estaban a la espera de los resultados del PCR, y si eran negativos, ahí los iban a dejar ingresar. Así que por lo menos esa es la información que yo tenía hasta anoche a última hora. Y bueno, como vos bien decís, la realidad es que la directora de Migraciones prácticamente se ha burlado de la gente, por decirlo de una manera muy sutil. Sí, en las redes usan otras expresiones, algunas mucho más fuertes, para decirlo, digamos, en un término medio, se ríe y le toma el pelo a la gente, inclusive, bueno, hizo esa referencia a aquellos dichos de Casero, del flan y cosas por el estilo, Sí. que, bueno, que no son una anécdota, porque yo la escuchaba, es todo un funcionariado que tiene una peculiaridad, ¿no? Primero, creerse más que los demás. Segundo, actuar con una soberbia que no creo yo que tuvieran los funcionarios del virreinato. Siempre trato de contarle a la gente que en el virreinato existía aquello que se conocía como juicio de residencia, ¿no? Entonces alguien llegaba designado virrey por la corona española y sabía que al final de su mandato iba a tener que rendir cuentas. Estos están convencidos que no tienen que rendir cuentas en cualquier cosa, se pasan la Constitución por las partes, ¿eh? Es increíble. Sí, la realidad es que, bueno, a ver, nosotros en la Fundación Apolo, agradezco bien la presentación que habías hecho, pero nosotros en la Fundación entendemos que hay ciertas actitudes de parte del gobierno, y obviamente, como es el gobierno, es el Estado, ¿no? Que son totalmente arbitrarias, ¿sí? Y que son también inconstitucionales, ¿sí? Entonces nosotros desde la Fundación nos dedicamos siempre a defender derechos y libertades de los ciudadanos en términos colectivos, ¿sí? Cuando se ven afectados justamente por los avasallamientos del Estado. La realidad es que esta situación es muy similar a lo que se vivió al principio de la cuarentena. Yo recuerdo que había mucha gente varada en el exterior y que no podía ingresar, ¿sí? Siendo que incluso muchos tenían sus estudios negativos de COVID, ¿sí? Claro. Entonces no se los dejaba ingresar. Y en aquellos momentos el Estado medio como que también se les rió en la cara y los mantuvo en distintos lugares del mundo sin poder tomar vuelos para retornar al país. Y esa gente sencillamente se endeudó hasta el cuello, por decirlo de alguna manera, para sobrevivir, ¿sí? Sí, claro. Bueno, esta sería una misma situación. Y nosotros lo que vimos es que, teniendo en cuenta el artículo 14 de la Constitución Nacional, que garantiza la posibilidad de ingresar al país de los ciudadanos argentinos y de circular libremente dentro del país, asimismo como también la violación al artículo 75 de la Constitución, en donde, bueno, adoptamos determinados tratados internacionales respecto a al trato humano que deben tener los ciudadanos argentinos en el país.
entendíamos que hay un trato inhumano justamente por que estén varados allí, y que directamente se habían quedado sin comida, ¿sí? Muchos sin lugar donde dormir. Entonces, hicimos un habeas corpus colectivo, ¿sí? Y si bien el juez rechazó el habeas corpus en términos legales, ¿sí? Logramos el objetivo final. ¿Por qué? Porque lo que se pretendía era que esas personas puedan ser hisopadas y que ingresen al país, ¿sí? ¿Qué quiero decir con el rechazo del habeas corpus? Nosotros con el habeas corpus lo que solicitamos es que se anule una normativa de migraciones que justamente es inconstitucional. Entendemos que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque migraciones no puede prohibir el ingreso al país de nadie, porque justamente debe respetar la Constitución. Y si la Constitución dice que cualquier persona puede ingresar al país, bueno, una normativa de migraciones que dice que no pueden ingresar, sencillamente está yendo en contra de la Constitución. Claro. Entonces, el rechazo al habeas corpus va por ese lado, ¿no? Dice que no es inconstitucional la norma de migraciones, pero sí aceptaron nuestros pedidos de que las personas ingresen al país. Entonces el objetivo último se logró. Claro, bueno, no, eso sí, es así. Ahora, lo concreto es esto, recién, bueno, mientras estoy desarrollando esto, yo tengo abierto, por supuesto, la cuenta de Twitter, sigo gente que está contando que personas que llegan de Estados Unidos vienen con las 2 dosis de Sinopharm, traen los certificados, traen un PCR negativo, no, tenés que hacerte el PCR en Ezeiza, que te lo cobran. Ahora, la cuestión es esta, ¿no? La gente ya sabe que tiene que hacer el PCR para entrar. Hubo un solo caso, que fue el caso del fraude con los estudiantes que fueron a Cancún, que eran certificados truchos. Un caso. A ver, estamos en el mundo digital online. No es tan difícil saber si el certificado que trae el individuo es un certificado legítimo o ilegítimo. La verdad que creo que quieren complicarla. El asunto es una ideología de conculcación sistemática de derechos. Se hace de todas maneras. Sí. A ver, como vos bien decías, es una postura sistemática del gobierno de vulnerar derechos de la gente, y yo diría también, creo que vos hoy lo mencionabas al principio, una cuestión ideológica. Sí, claro. Todos los funcionarios de este gobierno critican a la gente, por ejemplo, por el hecho de irse de vacaciones. Claro. Como si irse de vacaciones estuviese mal. Una persona debe tener la libertad de hacer lo que quiera hacer, ¿sí? Y si quiere irse de vacaciones, se puede ir de vacaciones. Y si quiere ir a trabajar al exterior, porque quizás tiene trabajo en el exterior, también lo puede hacer. Entonces, siempre y cuando cumpla con protocolos sanitarios, debería estar asegurado su ingreso al país. Entonces, hay una cuestión ideológica en términos de odio por el hecho de poder irte de vacaciones, ¿sí? Y eso lamentablemente se ha transmitido a la sociedad. Yo tengo conocidos que me han dicho eso, no, mirá, si se fueron de vacaciones, ¿por qué yo tengo que aceptar que ingresen al país y puedan contagiar a la gente? Bueno, pasó ayer acá con una entrevista que yo hice a uno de los representados, digamos, a uno de los beneficiados por estas acciones de ustedes, que es un vecino de Mar del Plata que va a trabajar de guardavidas, y hubo unos comentarios que hasta me llamaron la atención por la virulencia, ¿no? Digamos, sí, se ha generado eso cuando, por ejemplo, ¿no? Se omite en líneas generales, es decir que, a ver, cuando comenzó esto en Wuhan, ¿no? Bien, era el momento de decir, bueno, vamos a tomar medidas. ¿Qué medidas tenemos que tomar? Y la primera medida que había que tomar era controles estrictos en Ezeiza. Claro. Había un no sé, una ¿cómo se llamaría? Un punto. La declaración jurada. Sí, un punto de declaración jurada. Hay videos dando vuelta que el personal que estaba ahí estaba con el celular, jugando, miraba, nadie controló nada durante 2 meses. Entraron 19.000 personas. No se hizo la trazabilidad de esas personas. Entonces, todo es una suerte de blef absurdo realmente como se maneja, y con mucho, yo uso esta expresión y estoy convencido que es válida, tienen odio, tienen un problema de odio, y la verdad, si pudieran, nos encerrarían a todos, pero en campos de reeducación, no en un hotel. Es espantoso. Sí, la realidad es que es un gobierno, de nuevo, por decirlo sutilmente, que deja mucho que desear. Muchísimo que desear.
y con una pandemia como estamos sufriendo hoy en día, se aprovecha esa situación para, por ejemplo, declarar la emergencia sanitaria y con esa ley de emergencia habilitar al Poder Ejecutivo a que tome decisiones que son totalmente arbitrarias e inconstitucionales. Sí, por eso nosotros desde la Fundación nos hemos dedicado, miren, si pueden ingresar a la web de nuestra fundación, www.fundacionapolo.org, nos hemos dedicado durante todo el año pasado a hacer amparos y denuncias por casos de corrupción que sencillamente, no te voy a decir que nos cansamos, pero era 2 o 3 por semana. Yo recuerdo cantidad de denuncias que hicimos a titular del PAMI por compra de alcohol en gel al triple del valor de lo que se vendía en el mercado. Compra de fideos de desarrollo social para darle a la gente también al cuádruple del valor. Todo con sobreprecios. Digo, aprovechan toda la pandemia para hacer compras directas y quedarse con algo en el bolsillo de paso, ¿no? Entonces están, como vos bien decías hoy, riéndose en la cara de los ciudadanos. Sí, sí. Porque sí. No, lo que quiero decir es esto que lo digo desde el principio, ¿no? Voy a tomar algo que estuve buscando hoy temprano por una controversia que hubo. Voy a tratar de ser lo más sintético que puedo. La peste de Justiniano fue la primera pandemia de la que se conservan fuentes escritas, ¿no? Mató al 25% de la población mundial, se calcula. Tuvo brotes locales y esporádicos hasta el año 750 con ciclos que se repetían cada 8 o 10 años, ¿sí? La peste negra, que asoló Europa entre 1346 y 1347 y que después literalmente desapareció, que se estima que mató el 60% de la población europea. De 80 millones de personas, el continente pasó a tener 30 millones en muy poco tiempo. En el tiempo más próximo tenemos la gripe española o gripe de 1918. No hay casi citas de la llamada gripe de Hong Kong, que ocurrió entre 1970 y 1971. El mundo estaba en otra cosa. Es decir, yo no niego la cuestión de la existencia ni de los virus, ni niego Digo, a ver, todo esto se puede manejar de un modo mucho más racional. Ahora, la verdad que están todos los gobiernos corriendo como pollos sin cabeza para todos lados. Hoy Francia está cerrada a cal y canto. Pero bueno, nosotros vivimos en Argentina y nuestro problema es en la Argentina. Y la verdad que lo que hay acá en el medio de una situación concreta es la necesidad de luchar y preservar el tema de las libertades individuales. Totalmente. Me parece que es el punto clave de nuestro tema. Totalmente. Pero vos muy bien diste en la clave hace 30 segundos. Dijiste racionalidad. Esa creo que es la clave. Pedirle racionalidad a un gobierno, llamémoslo Frankenstein. ¿Por qué digo Frankenstein? Porque es un gobierno de coalición que se armó solamente para tomar el poder, ¿sí? Y para que Cristina no vaya presa. No podemos esperarle o pedirle racionalidad a un gobierno así. A ver, ¿por qué, por ejemplo, Victoria Donda, con todas las cosas mal que hizo desde que lleva al frente del INADI, sigue en su cargo? Sencillamente, si fuésemos un país civilizado o un país racional, Victoria Donda no duraba 2 minutos en su cargo, por supuesto, con todas las cosas que hizo. Entonces, pedirle racionalidad a este gobierno es, creo que, demasiado. Bueno, y para eso estamos nosotros desde la Fundación, y muchas otras fundaciones también, ¿no? Que hacemos un trabajo incansable para tratar de defender los derechos y libertades de los ciudadanos, porque si no, el Estado te pasa por encima y no te queda ninguna libertad. Parece increíble, pero estamos defendiendo la libertad, por ejemplo, a salir a caminar. Sí. Pareciera que vivimos en una dictadura. No puede ser que la gente de Formosa, por ejemplo, no pueda salir a caminar. Resulta casi increíble haber visto esas imágenes que vimos hace un mes atrás o menos de un mes atrás. Sí, bueno, acá es Mar del Plata, por ahí no se percibió tanto, pero acá hubo que dar una batalla para que la gente pudiera hacer surf. Bueno, ahí está. ¿Y por qué no lo podría hacer? O esas las restricciones, por ejemplo, que hay en determinados horarios. Pareciera que el virus ataca en determinados horarios. Bueno, pero no, el virus tuvo una reunión con el ministro Gollum y con Kreplak, y les dijo, miren que yo 2:15 salgo y no dejo a nadie, no dejo títere con cabeza, me voy a dormir temprano. No, es todo muy ridículo, es todo falto de sentido común.
Totalmente, totalmente. Por eso te decía, pedirle racionalidad a este gobierno es casi un sinsentido, digamos. Entonces, para eso tenemos que estar nosotros muy atentos para luchar en contra de esos avasallamientos. Así es. Bueno, desde ya muchísimas gracias, estaremos en contacto. Imagino que por delante habrá escaramuzas y batallas en torno de todo este tema, porque es un tema de fondo. Muchas gracias, Antonio. Buena jornada. Muchas gracias a vos. Bueno, Antonio Fratamico, presidente de la Fundación Apolo, quienes hicieron las presentaciones judiciales, que en definitiva, como bien explicó él, si bien el juez consideró que no era precedente, terminó dando razón, las personas pudieron pasar, están alojados ahora en una tela, todos los PCR le dieron negativos.